La Asociación y la Fiscalía Provincial de Cotopaxi les da la más cordial de las bienvenidas a este taller en el que tendremos la disertación del doctor Álvaro Francisco Román Márquez, quien nos hablará del delito imprudente en la mala práctica profesional. El doctor Álvaro Francisco Román Márquez, es docente universitario, profesor contratado en la Universidad de las Américas, profesor principal a tiempo parcial de la Universidad de las Américas, profesor principal a tiempo completo de la Universidad de las Américas, profesor contratado por la Universidad Andina Simón Bolívar, sede de Quito, desde el 2009 hasta la presente fecha, para la especialización de Derecho Penal y especialización en Derecho Procesal. Profesor auxiliar a tiempo completo en la Universidad Central del Ecuador, ganador del tercer concurso de méritos y oposición en la materia de Derecho Penal 2013, con nombramiento definitivo desde el 1 de marzo del 2013 hasta la presente fecha en las materias de Derecho Penal, Teoría del Delito y Derecho Constitucional 2. Profesor contratado designado por el Comité Académico de la Universidad Andina Simón Bolívar, con informe previo del director de Derecho, por cuanto ha superado los 4 años y con calificación que ameritan esta designación desde el 1 de octubre del 2013 por 5 años. Docente universitario de pregrado, docente universitario de posgrado, estudios realizados, posgrados en la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, y Universidad Central del Ecuador, títulos obtenidos, especialista en contratación pública y modernización del Estado en 1999, tesina la celebración ilegal de contratos administrativos, magíster en Derecho, mención Derecho Constitucional 2012, tesis La libertad personal y la pena privativa de la libertad, magíster en Derecho Penal y Procesal Penal por la Universidad Central del Ecuador, títulos obtenidos, licenciado en Ciencias Públicas y Sociales, febrero de 1988, doctor en Jurisprudencia y abogado de los Tribunales y Juzgados de la República del Ecuador, 21 de marzo de 1981. Publicaciones: El delito de celebración ilegal de contratos administrativos, el daño ambiental, la motivación, la autoincriminación, la injuria y la libertad de expresión. La lectura era bien malo, ¿no? Malo, jugaba mal. Hasta ahora, ¿no? Vea cómo reconoce, ¿no? Y para mí es sumamente grato venir porque con esta oportunidad que se está dando del ingreso que va a entrar a vigencia el Código Orgánico Integral Penal en el mes de agosto, hace que, si podemos colaborar en algo con ustedes, si podemos dejar inquietudes, si podemos dejar clarificar ciertas situaciones que se están dando en relación del Código Orgánico, para mí creo que ahí vamos a haber logrado algo en esta conferencia. Yo no vengo aquí con el afán de presentarme como... Nos toca presentarnos con ese currículum porque ese es el protocolo, porque realmente yo no tengo ni colgado los títulos en mi oficina, solo tengo colgado el título de abogado porque es el que me da de comer. Los títulos de académico los tengo guardados porque es una satisfacción personal. Pero Arturo me engañó, me pidió el currículum para la escuela de fiscales y cuando lo veo que con las 4 hojas, entonces uno se siente un poco incómodo porque uno no quiere salir con título, sino más bien venir con esta ganas de conversar con ustedes, de poder transmitir las pocas experiencias que uno tiene con la docencia, con el libre ejercicio, porque yo ya voy trabajando 23 años y trabajé con mi papá también, con el doctor Milton Román Abarca. Entonces yo trabajé con mi papá desde los 18, aprendí con mi papá y esa experiencia también a uno le ha dado fortalezas y nos ha dado camino que nos abrió mi padre y hemos seguido y hemos tratado de, por lo menos, de igualarlo y ojalá lo podamos superar algún día, que lo veo bastante difícil. Pero ese es el gusto de venir con ustedes y compartir. Más bien les agradezco y les pido mil disculpas si nos vamos
a trabajar, y si vamos a trabajar, lo vamos a hacer como lo sabemos hacer en las clases de la central, en la Universidad Andina, sin parar. Si me piden descanso, yo paro. Si no, yo soy de esos que trabajo 2 horas, y si puedo trabajar en una audiencia 2 o 3 horas, lo hago. No tengo problemas en ese aspecto. Entonces, si quieren preguntar, si está quedando algo oscuro, si están aburridos, me pueden levantar la mano. Estoy encantado de contestar preguntas para hacer ameno y retroalimentar. ¿Sí? Entonces es la mecánica. Ahora, cuando Arturo me llamó, me dijo que voy a hablar 2 horas. Entonces, cuando uno habla 2 horas, y hablar en conferencia 2 horas es bastante tiempo, ¿no? Y hablar del tema, yo le dije a Arturo que voy a tratar 2 temas: el delito doloso y el delito imprudente. Porque pienso que eso es importante, por lo menos dejar algo en ustedes: qué es el doloso, que casi todo el mundo lo trabaja, y qué es el delito imprudente y culposo. Con eso ustedes van a tener oportunidad, si es que desean algún rato. Yo también voy a dejar el correo electrónico a Arturo. Ya estamos trabajando en un artículo, posiblemente salga publicado en un libro que la Universidad Andina Simón Bolívar va a sacar como memorias del seminario que se hizo la otra semana. Entonces ahí va a salir el delito imprudente de práctica profesional, ¿no? De mala práctica profesional. Entonces ahí va a haber más o menos son 22 hojas que hemos trabajado, que está solamente, lo comparto, porque Ramiro Ávila nos exigió solamente 5.000, 6.000 letras, ¿no? Palabras, digamos. Entonces uno tiene que ser muy compacto. Entonces ahí va a haber el artículo y ya vamos a comenzar a producir, que ese es lo que tenemos que el objetivo. Ya veo que Ramiro García también ya ha publicado su primer tomo, haciendo comentarios al código orgánico, que es un aporte. Y todo eso nos va a ir poco a poco llenando. Y ustedes también tienen que sentarse a escribir, porque eso tenemos que llenar, estos vacíos académicos y de literatura, tenemos que llenarlo ustedes y nosotros. Eso es lo importante, es el compromiso. Bueno, yo he traído la teoría del delito en el Ecuador. ¿Sí? Si tenemos algunas normas que hemos trabajado, que no son las mismas, lo que sea, es porque a veces el material lo utilizado en otras conferencias, y ese es el motivo que habrá descoordinaciones en cuanto a la numeración de artículos. Pero ahí la esencia vamos a explicar. Lo primero que tenemos que partir es: ¿qué teoría del delito se va a aplicar aquí en el Ecuador? Porque ese es el primer punto académico que tanto jueces, abogados y fiscales tenemos que ponernos de acuerdo. Y fundamentalmente los jueces, porque ellos en sus resoluciones tienen que brindarnos qué teoría del delito se aplica y va a ser parte de la motivación de las sentencias. Porque con eso van a cumplir el derecho a la seguridad jurídica. Porque el juez es el que plantea la seguridad jurídica, no solamente el abogado. Porque el abogado en el ejercicio puede plantear diferentes posiciones. Puede coger la teoría de Jacobs, la teoría de Dona, la teoría de Betzel, la teoría de Carrara, la que le convenga para su defensa. Pero el que tiene que plantear qué es la teoría, cuál va a aplicarse, es el juez. En sus sentencias el juez determinará: yo voy a seguir la teoría finalista o del injusto personal. Y todos tenemos que girar alrededor de esa manifestación que el juez va a hacer. Y no solamente el juez de primera, sino el juez nacional. Ojalá los jueces nacionales nos enseñen y no hagan solamente una cita de autores, que a veces los autores
desde el punto de vista filosófico dogmático, no se puede ver. Entonces, nosotros tenemos que ponernos de acuerdo. ¿Cuál es la teoría? Entonces, o la teoría del gusto personal, o teoría que todas deben conocer, la teoría finalista, que tenemos más en la cabeza. Y tenemos la teoría del funcionalismo. Entonces, si nosotros las vemos, ambas son teorías del derecho, pero no es así. ¿Por qué, señores? Porque las dos tienen, primero, padres filosóficos que las diferencian. La teoría del gusto personal parte de Aristóteles y es kantiana. Y la de Jacques es Luhmann y Hegel. Y Hegel y Kant no se llevan, porque tienen diferentes visiones. Kant se preocupa del ser humano y el ser humano es el fin en sí mismo. Hegel, ¿quién es? Hegel es el que le pone al Estado como lo máximo. Entonces, desde ahí ya no podemos plantearnos seguir a Jacques, porque encima más a Jacques, ¿sí? La teoría de Jacques. Entonces, si nosotros tratamos de seguir la imputación objetiva de Jacques, vamos a hacer un aborto los varios y vamos a hacer aborto a la teoría ecuatoriana que se está construyendo. Nosotros a Jacques podemos coger en alguna cosa, pero no podrá ser nuestro padre de la teoría del delito, porque además Jacques niega la libertad, niega la acción humana. Es decir, él plantea de que el ser humano individual es un ser humano con instintos e impulsos, que solamente es el ser humano cuando pasa a ser referente del derecho, ahí es persona y por lo tanto tiene derechos. Es decir, no podemos identificar. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista constitucional nosotros no tenemos esa visión. Nuestra visión es kantiana. Nuestra visión de nuestra constitución es una mezcla entre Kant y la mezcla con ¿qué? Con la visión indígena andina, con la filosofía andina. Entonces, ese es nuestro primer punto. ¿Sí? Entonces, si nosotros regresamos y vemos, ¿sí? Nosotros regresamos y vemos, seguir a Jacques, Jacques plantea en relación y el resultado la imputación objetiva, porque todo es normativo. Pero el finalismo plantea la acción es humana, porque la acción humana es prejurídica. Ustedes me van a decir, ¿y qué es lo prejurídico? Entonces, claro, la palabra lo explica todo. Es antes que le interese al derecho. Pero claro, la construcción es kantiana, porque Kant dice que nosotros tenemos dos. El ser humano vive en dos mundos: en el mundo físico y en el mundo de las ideas trascendentales. Entonces, con ese punto de partida, ¿qué dice Kant? ¿Qué dice la teoría? ¿Qué dice? Dice, a ver, la acción humana es una acción natural, existe ahí, como tal. Y esa acción humana es el objeto de valoración que debe hacer el derecho. Pero la acción humana existe como tal. Es una acción natural del hombre. Cuando es tipificada en la ley, recién, como dice Zaffaroni dice, cuando el legislador busca una acción y un resultado que le interesa al derecho, lo tipifica. El homicidio, matar, o el de diseminación, inseminar artificialmente o transferir óvulo a mujer sin el consentimiento. Entonces, esa acción, ese resultado le interesa, y ahí recién se convierte en una acción con relevancia política.
Entonces, tomemos en cuenta eso. ¿Sí? Ahí comienza la construcción de nuestra teoría del delito. Porque en nuestra constitución, como ustedes están y todos estamos defendiendo, que debe haber la constitucionalización del derecho, tenemos que ser coherentes. Tenemos que comenzar nuestro análisis y nuestra construcción desde el punto de vista de la teoría del delito. ¿Cómo? Una norma constitucional. ¿No es cierto? Y si los jueces tienen que dictar sentencia, si los legisladores tuvieron que hacer la ley, ¿qué tienen que haber tomado como punto de partida? La Constitución, por supremacía, ¿no es cierto? Y porque es norma jurídica. Y porque la norma jurídica somete a quién? A los poderes, para la defensa de los derechos. Entonces, eso es la ley. Y si nosotros cogemos la norma constitucional del artículo 76.3 de la Constitución, ¿qué dice? Nadie puede ser sancionado por una acción o omisión que no esté tipificada en la ley. Pero claro, nosotros podemos retroceder al preámbulo y en el preámbulo nosotros nos vamos a encontrar los valores que rigen a la sociedad ecuatoriana. ¿Y cuáles son esos valores? Vean, el rato que nosotros nos llamamos que somos unos pueblos milenarios, ¿no es cierto? Pueblos milenarios, nos aprovechamos de la historia de estos pueblos. ¿Qué estamos reconociendo? Que se construyó, que existen, antes del derecho existen sociedades prejurídicas. Ahí hay normas sociales, normas morales, todavía no hay normas legales. Entonces, si ven la construcción kantiana, es la construcción kantiana que les estoy demostrando. No es nomás de coger cualquier teoría del delito. Aquí coger la teoría que está acorde, incoherente y con coherencia a la Constitución, en cuanto al contenido, no solamente desde el punto de vista formal, porque esa es la exigencia actual. Ya no solamente es quién, cómo, sino qué. Esa es la tercera pregunta que le interesa a Ferrajoy. ¿Qué se decide y qué no se decide? Por eso hay la acción extraordinaria de protección, señores. Porque ya el juez no puede dictar sentencias en contra de derechos. No puede dar legislación, dice el artículo 84 de la Constitución, toda autoridad que tenga competencia normativa tiene que adecuar a los derechos. Entonces, desde ese punto de vista, la Constitución se convierte en es nuestra raíz. Pues yo les estoy demostrando. Entonces, el trato que habla de acción está diciendo acción humana. Y por eso la coherencia del código, pero claro, lo que está haciendo el código es ya poniéndonos un concepto de la acción relevante, ¿sí? Ya es la acción típica, pero se olvida todavía de la acción natural. Y por eso en la parte más abajo dice cuáles son las acciones que no son humanas. Entonces ahí hay una equivocación que comete el legislador. La acción humana tiene una estructura, señores. Y ese es el punto de partida de la teoría del injusto personal. La acción humana tiene la estructura ¿cuál? Toda acción humana tiene una acción finalista. Tiene un fin. Ustedes están aquí, ¿con qué fin? No porque el doctor Augusto Semana te resuelve, no. ¿Están por qué? Porque quieren aprender unos. Otros porque están interesados en por lo menos compartir con el amigo, con la novia, con la compañera, pero tienen un fin, ¿cierto? ¿Cuál es la herramienta que escogen ustedes? Venir, trasladarse, sentarse, y de ahí tienen una voluntad de realización que se llama. Entonces, esa es la acción humana, pero cuando pasa a ser relevante del derecho, es la misma acción humana que es relevante al derecho. ¿Qué? Es la acción humana relevante al derecho, pero como les decía, cuando ya es descrita en el enunciado legal. ¿Sí? Entonces, desde ese punto de partida, ¿qué hace este autor alemán? Que nos pone en orden las cosas con la dogmática. Coger la acción, verla como es, y desde ese punto darle la estructura.
Por ese motivo es que se traslada el dolo de la culpabilidad al dolo en la tipicidad. Ese es el motivo, señores. Porque dice, el rato que hay la voluntad dentro de la propia acción es cuando el ser humano puede conducir. Por eso se llama la acción cibernética. Puedo conducir para llegar a ese fin, para conseguir ese resultado. Entonces, si yo quiero estafar a alguien, ¿qué tengo que hacer? Tengo el fin, estafar. ¿Qué tengo que escoger? Los medios adecuados, idóneos para estafar. Me cambio de nombre, ¿no es cierto? Ahora llama simulación y nuevo código. Paso un falso nombre, una falsa empresa. Esos son los medios. Ese es el medio del engaño. Ya cuando tengo eso, los medios, ¿qué debo hacer? Manifestados a través de ¿qué? De la voluntad. La voluntad de realización. O finalidad, le llama la teoría del delito. Finalidad. Entonces, ¿qué significa la finalidad y la voluntad de realización? Entonces, dicen los autores, y parten de Betzel, dicen, finalidad es el hombre en su saber causal. Es decir, nosotros, como seres humanos, tenemos una experiencia cuando hacemos o no hacemos algo. ¿Tenemos la causalidad en la cabeza o no? No tenemos. Porque nosotros, para conducirnos, para llegar a un lado o para hacer algo, sabemos qué nos puede pasar. Entonces dice, en el saber causal preveemos la consecuencia de nuestra acción y podemos evitar significa que yo tengo el poder de la libertad. ¿Para qué? Para hacer o no hacer algo. ¿Sí? Para evitar. Y me asigno ¿qué? Un plan. ¿Un plan para qué? Para llegar al fin. Vean, señores, señoritas, señoras, este concepto parece intrascendente, pero este concepto nos va a servir tanto para la acción dolosa como para la acción culposa. Entonces, si ustedes le van a ver al código en los delitos culposos y imprudentes, en el 146 dice previsibilidad y evitabilidad. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, este concepto es la base de todo. De ahí va a partir que los jueces, cuando valoren el dolo, tienen que hacerlo con la... ¿Qué es la voluntad de realización o finalidad? Es este concepto. Y tienen que valorar, porque el dolo no se prueba, señores. Es una cuestión subjetiva. Y el dolo se imputa, se atribuye. ¿En base a qué? En base a los hechos, en base a las consecuencias, a las circunstancias que se dan en el hecho. Eso es así. Entonces no solamente tenemos que poner la frase, sí tuvo conocimiento y voluntad, punto, dolo, todo el dolo, porque sí, así fundamentamos a veces los abogados, fundamentamos los jueces, fundamentan los fiscales, pero no explican cómo. ¿Sí? Entonces, vean, este concepto de qué es la finalidad nos hace entender que el ser humano prevé. Claro que preveemos todos. ¿Podemos prever todos? Sí, sí podemos prever. El médico podrá prever cuando ¿qué? Cuando medica algo. Bueno, creo que puede prever. El ladrón prevé o no prevé consecuencias cuando coge el medio que nos ponen en el pueblo para que nos entreguen las cosas. Prevé.
Puede evitarlo, claro, tomando otro camino, porque tiene la libertad como punto de partida. Entonces ahí viene la libertad, significa poder, ¿no es cierto? Y ahí se radica ¿qué? El dominio, la teoría del dominio del hecho. Otra teoría que tenemos que ir tomando en cuenta. Entonces, yo evito, porque claro, yo puedo perseguir, dominar con la evitabilidad. Entonces, solo me queda la acción, ¿no? Todavía no pasa la tecnicidad. Porque la acción es clave. No, yo quisiera ver. Y además, ¿cuál es otro punto de partida para la nueva teoría? Ya nosotros tenemos que no hablar de infracción a la ley. Los neokantianos nos ayudaron a entender que en el mundo hay dos clases de ciencia. Unas que explican a la naturaleza y las otras que explican a los comportamientos humanos. Y hay otra diferencia. ¿El derecho regula o crea conductas? A ver, yo quisiera que ustedes me respondan. ¿Qué creen ustedes? ¿Regula o crea conductas? Regula, ¿cierto? Todos tenemos en nuestra cabeza que regula. Nosotros en el momento que afirmamos que regula conductas, ¿sí? Estamos siguiendo la teoría del gusto personal. Pero el rato que decimos que crea conductas, estamos siguiendo a Charles. ¿Sí? Y ahí estamos comenzando a tener dificultades, porque no vamos a tener una coherencia con la Constitución. Entonces, ¿qué hace el legislador? Valora bienes jurídicos, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los bienes jurídicos que van a ser parte de qué? De la protección del derecho penal. Van a ser los derechos que están tipificados, descritos en la Constitución, ¿no es cierto? Esos son los derechos que son los bienes jurídicos. Pasemos. Ya. ¿Qué más? Como les decía, al regular conductas, tiene que plasmarlas en la ley. Entonces se cumple con el principio de legalidad 76.3 de la Constitución. Ahí está el principio de legalidad, los tres principios de legalidad: el penal, el procesal y el de la pena. ¿No es cierto? Nadie puede ser juzgado sin una acción previa no esté tipificada en la ley, sin un procedimiento previsto en la ley previamente y sin una pena no plasmada en la ley. Y por eso, cuando dice ley, tenemos que irnos a los artículos 132.2 de la Constitución, cuando plasma ¿qué? La reserva de ley. Entonces, ¿qué significa la reserva de ley? Dice el artículo 189. El Congreso tiene que resolver, se regulará por resoluciones, todo. Pero dice, se requerirá de ley en los siguientes casos. Es decir, no le da opción, es decir, la norma constitucional es una orden. ¿Sí? Es una orden. Dice, para estas cuestiones tiene que haber ley. Entonces, ¿cuáles son? Tipificar infracciones y sanciones. Entonces, ahí viene un punto de partida. ¿Cuál? Que nosotros no se pueden hacer leyes penales por reglamento, por ordenanza, ni regional. ¿Sí? Esa es la reserva de ley, solo por ley. Entonces, cuando los jueces de Quito comenzaron a crear y decir que la ley de estupefacientes era injusta, claro que era injusta, ¿no es cierto? Y comenzaron a bajar las penas de 12 a 3 años. Yo le decía a Ramiro García, no puedes hacer eso. Y Ramiro García, claro que podemos, porque la Constitución hay que aplicarla directamente. Sí, sí estamos de acuerdo.
pero vos tienes otros mecanismos, la consulta. La consulta. Y eso hicieron. Y después la Corte Constitucional terminó dando la razón, diciendo que la proporcionalidad está fijada por el legislador en forma abstracta. Y el juez tiene que fijar la proporcionalidad en el momento del caso concreto. Zancó la discusión. El juez no puede crear, porque Berrajoli en una conferencia en Andina decía, eso es romper el principio democrático de la división de poderes. Entonces, el juez, cuando aplica la Constitución, sí, tiene que aplicarla. ¿Sí? Tiene que aplicar en la violación los principios, los derechos, la aplicación directa. ¿Sí? Pero no puede crear facultades de cuestión legislativa. Eso no puede ser. Y ahí viene la reserva, el rango y la fuerza de ley. El rango, ley orgánica. ¿Por qué? Porque se afecta. Y ahí vienen los principios. Y ahí se establece la acción en la ley. Entonces cumple la previa, estricta, cierta, positiva, escrita. Esas son los puntos. Y de la conclusión, la persona que entrega la plata porque el juez le obliga, tiene que ir a la cárcel, no. Entonces se dan cuenta. Entonces, yo tengo que causar costar. El consumidor cuando vende, es decir, trafica, comercializa, ahí está afectando el derecho de otro. Y vean. Y el artículo ahora, en el nuevo Código Orgánico Integral Penal, si ustedes se dan cuenta, el artículo 22 nos trae una norma bien hermosa para los abogados de libre ejercicio. Dice: son penalmente relevantes las acciones u omisiones que ponen en peligro o producen, y verán, esta es la parte de la lesividad, resultados lesivos, descriptibles y demostrables. El fiscal y el juez tienen que demostrarme esto, porque dice demostrables, no está diciendo hágame que hubo un... No, tiene que demostrarme que hubo causé un daño, que sea lesivo al bien jurídico, que sea descriptivo. ¿Ven? Entonces, estos son los límites del poder punitivo que el garantismo tiene que establecer y nos ayuda a proteger a la más débil en el momento de la resolución procesal. Pues la lesividad unida a este artículo nos va dando forma. Y el principio de culpabilidad que está en el 76.3 de la Constitución. Esos son los límites y los axiomas que la acción humana que habíamos hablado tiene que cumplirse. ¿Sí? La acción humana natural, para que sea relevante, tiene que cumplir los tres principios: tipificación, lesividad y culpabilidad. ¿Ok? Pásenlo. Al derecho penal le interesa solo imputar. No le interesa el derecho penal. Ustedes discúlpenme que les estoy dando cosas elementales, pero es necesario penetrar los temas. ¿Nos interesa qué? No nos interesan los fenómenos físicos, las acciones humanas, las acciones no humanas, que podríamos decir, y por eso nuestro código, cuando habla el artículo 24, causas de exclusión, esas son acciones no humanas. Claro que son acciones no humanas. ¿Por qué? Porque no tienen la estructura de la acción humana, que les expliqué anteriormente. Fin, medios y voluntad de realización y dominio de la causalidad. Cuando la fuerza es irresistible, ¿no es cierto? Fuerza irresistible. A ver, muchos tienen a la fuerza irresistible como poner el apostol aquí. Esa es coacción psicológica. Y eso no se resuelve en la acción,
ni en la tipicidad. Esto se resuelve en la culpabilidad actualmente, en el elemento de la exigibilidad. ¿Sí? Ahí se va a resolver la coacción psicológica. Es decir, cuando a mí me ponen la pistola como gerente, lo que pasaba en Guayaquil, cuando los gerentes del Banco Nacional de Fomento los cogían de la casa, los llevaban al banco porque sabían la combinación. ¿Sí? En ese momento, claro, ¿cómo le puede exigir? El tipo hacía acción típica, antijurídica, pero no culpable. ¿Por qué? Porque el Estado no me puede exigir portarme conforme a derecho, porque está corriendo y me está diciendo, ve, sé héroe. ¿Cómo le puedo exigir a una persona que por la plata le maten? Si se dan cuenta, entonces ya no se resuelve. La fuerza irresistible, ¿cuál es? Claro, Zaffaroni habla de dos, la interna y la externa. La interna, el terror que te puede coger cuando vos ves a un ladrón, alzas la ventana y te encuentras con la cara del ladrón y te aterrorizas o no te puedes aterrorizar. Claro que te puedes aterrorizar y te paralizas y no puedes ayudar a nadie más. No hay voluntad. ¿Dónde está? Y la otra es cuando te cogen la mano y te hacen firmar un documento, porque vos no quieres firmar, pero te hacen firmar. Es decir, yo les voy a poner el ejemplo a los alumnos, es cuando el suegro te pone la mano para que firmes el acta matrimonial, hermano. Esto es fuerza. Claro, puede ser que cojan la mano y te hagan firmar un documento ejecutivo o de signo. Claro, yo les pongo el ejemplo para hacerles graciosos de la cosa que yo concebía aquí también. ¿Se ven? El caso de la inconsciencia absoluta. Claro que dice, debe ser probado. Claro, es cuando recién casados te acuestas con tu mujer y tu mujer, como no está acostumbrada a dormir con hombres, se regresa y te pega el manotazo en la nariz y te rompe la nariz. Claro, ¿no es cierto? Entonces, ahí vean, hay voluntad, hay acción final. Cogió el elemento humano como herramienta y tuvo la voluntad de realizar la cosa. No. ¿No es cierto? Entonces, ya, eso es descubrir la acción humana. Porque no es acción humana. Es como, por ejemplo, cuando a vos te empujan. Puede pasar con los amigos. Uno está caminando en la calle. ¿No es cierto? Uno camina en la calle y siempre hay ese juego tosco de los varones. Y yo sé poner el ejemplo más. Yo llego a la casa de mi suegra tiene un carrón, no tiene, no, pero yo le hago suponer que tiene un carrón. Y carecicísimo. Y un amigo me empuja. Claro, ¿qué sucede ahí? Yo caigo, pero no es que tengo voluntad de caer sobre el carrón. Esa es la exclusión. Entonces, cuando el legislador tiene que hacer tipos penales, por eso es más o menos lo que ustedes están viendo ahora en las redacciones, tiene que hacer un límite claro ontológico de la acción penal. Siempre tiene que redactar los tipos penales como acciones penales. Y por eso dice el artículo, en el mismo artículo, en el artículo dice del 22, inciso segundo, dice: no se podrán hacer tipos penales basados en qué, en identidad, ¿no?, peligrosidad o características personales. Es decir, ya no hay el tipo penal del vago, del mendigo, del homosexual que había en el Código anterior. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, no puedo hacer tipos penales basados en la peligrosidad. Pero ¿saben cuál es el problema que tenemos actualmente? Que esto es lindo en la teoría. Es el derecho penal que se persigue a los ricos. Con los delitos nace el derecho penal económico, son los delitos de peculado,
ambientales, los de informáticos, todos esos son delitos económicos. Los delitos de mercado de valores, los de pánico financiero, toditos. ¿Sabe qué hace la seguridad ciudadana? Intensifica la sanción. ¿Y sabe dónde están las normas? Verán, cállase. Los jueces ahora van a tener que intensificar porque no les toca más la acumulación de penas. ¿Hasta cuándo podemos acumular penas? 40 años. Se aumentó las penas, 40 años. Hay la reincidencia. El código dice que no se puede establecer peligrosidad. La reincidencia es una consecuencia de la escuela positivista italiana, que se basaba en la peligrosidad. ¿Qué dice actualmente? El caso de ser reincidente específico, porque es reincidencia específica, es el máximo de la pena aumentado 1/3. Es decir, si yo cometo un delito de 28 años, me pondrán a 28 años más 1/3. ¿Cuánto será? Más de 30 años. El tipo no sale. 36 años. Imagínense, el tipo se quedó adentro. Si entró de 30 años, sale de 66. Entonces, la intensificación de la pena, el concurso de delitos, concurso real de delitos, señores. Sí, vean, la reincidencia, ustedes vean, tranquilamente. Les voy a leer con el artículo 57 del Código Orgánico Integral Penal. Si la persona reincide, se le impondrá la pena máxima prevista en el tipo penal, incrementada en 1/3. Los jueces ahora van a tener que poner penas graves. Por eso están creando estos hoteles de aquí nomás. A 2.500 personas para 4.000, porque van a tener bastante tiempo ahí. ¿Sí se dan cuenta? Ojalá no caigamos. Ojalá algún hijo, pariente o nosotros mismos no caigamos en este sistema intensivo. Entonces vean, la parte general es una parte garantista. Claro, tiene sus dificultades, que mañana les va a explicar el profesor Javier Andrade sobre la autoría, que es, vean, uno que algo quiere aprender de derecho penal, el artículo 42 es una aberración a todo conocimiento penal. Poner la autoría mediata, solo les dejo mencionar, y confundir con la instigación y con el pago de precio. Vean, si ves un profesor de derecho penal, van a decir, estos ecuatorianos, ¿qué están inventando? Están hablando incoherencias. La autoría mediata no es eso. La autoría mediata es usar a otra persona como instrumento, pero ese instrumento se convierte, como dice la palabra, en objeto. Y si yo pago a alguien, será objeto. El sicario será objeto. ¿Tiene o no tiene voluntad el sicario? ¿Tiene voluntad? ¿Tiene una voluntad de realización? Claro. Y si el sicario no quiere, no mata. Entonces el profesor Lona sabe decir, vean señores, no pueden hablar de autoría inmediata cuando el de adelante es un hombre libre. Si ven la aberración, ya el doctor Andrade mañana les va a explicar. Vean, yo cuando doy clases, estoy tratando esto en clases, ¿no? Oigan, les tengo que decir, vean, disculpen a los legisladores. Parece que la ignorancia o la última sesión que tuvieron con el presidente de la República, lo hicieron cambiar mucho al código, porque el código no estaba así. El código estaba caminando bien, estaba bien bonito, estaba respetando
y a una teoría, y caemos en el mismo código del que estaba perteneciendo. Una mezcla de todo. Vean, si ustedes leen algún día el libro del doctor Ernesto Albano, él toma una cita del libro del doctor Luis Jiménez de Azúa. Y Luis Jiménez de Azúa, yo me fui a ver, ¿no? Ya dije, ¿será verdad lo que dice el doctor Albano en el libro de él? Fui a leerlo al doctor Jiménez de Azúa. Jiménez de Azúa dice: el artículo 13 del Código Penal ecuatoriano es una mezcla inconsistente teórica. Digamos, no tiene sentido. No sabemos, no puede explicar el doctor Jiménez de Azúa. No puede explicar. Eso nos va a pasar con estos artículos. Entonces, volviendo al tema, la intensificación de las penas, la reincidencia, y eso que todavía no me meto al código de ejecución, al código de las penas. Entonces, esos son los puntos duros del código. Entonces, no son garantistas. El discurso quedó en la Constitución. Este código y los jueces no son garantistas. Al juez penal hay que quitarle ahora la denominación de garantismo, porque le toca aplicar este código. Entonces ya no tendrá que volverse a llamar juez de lo penal o sala de lo penal. Pero juez de garantías penales no va a poder ser con este código para imponer penas, ¿no? Y bueno, los tipos penales, ni qué hablar. Bueno, como les había dicho, la teoría del injusto personal es la teoría del sujeto libre. Y la otra de imputación sería la teoría de la imputación objetiva, que habíamos conversado. Por favor. La teoría del injusto personal habla que se sustenta en el sujeto libre y responsable. ¿Nuestra Constitución habla o no habla de la libertad y la responsabilidad como ciudadanos? Habla. Nosotros somos libres, pero la libertad implica responsabilidad. Sustento constitucional. Por eso les digo que la teoría del injusto personal es la que debería aplicarse en el Ecuador. Estoy demostrando, no estoy hablando por hablar. La acción es prejurídica, como decía, es anterior. Es anterior. Yo existo como ser humano. Mi acción humana existe. Y cuando es relevante al derecho tendré que describirla en los tipos penales. Ese es el punto de partida. Si ustedes ven Zaffaroni, Rona, Bessel, Ceresomir, toditos se sustentan en la del injusto personal. Chacos no es seguido ni en la propia Alemania. Aquí se me van a oír. El arquero es el que grita: ven acá, siéntate acá, ven. Y los defensas corren por otro lado, los medios por otro lado. Eso ya. Pero si te queda el tono de voz, si me oyen atrás, ¿no es cierto? La acción final, la crítica que le hacen a veces les dicen: es que la acción final es una cuestión ontológica y por lo tanto es una cuestión natural, que no se puede sustentar. Pero la decisión es una decisión ontológica. ¿Qué significa eso? Que pese lo que hace es para explicar su sistema o lo que construye, lo toma a la acción final como punto de partida. Es el método. Es el método. El método con el que le va a valorar a la acción como tal. Porque la acción es la que le determina ¿a qué? Al método. No al revés. El método no determina a la acción, al objeto. Es el objeto de estudio, de valoración, es el que determina el método. Entonces, si yo decido que la acción es final, así tengo que explicar. Adelante. Es una teoría finalista, acepta la subjetivización del injusto personal, del injusto penal, claro, porque le incluye al dolo en el tipo. Cuando el dolo forman el tipo objetivo y el tipo subjetivo, están ingresando el elemento subjetivo en el tipo.
Por eso ustedes van a ver, es que no está el error de tipo establecido en el Código Orgánico Integral Penal. Por favor, si el dolo se conforma desde el punto de vista para realizar o dañar a alguien, ¿qué estoy haciendo? Así le pongan la palabra designio de causar daño. Vean, no tenemos que ir a la dogmática. ¿Y qué querrá decir designio? Voluntad de matar a alguien. Tiene que haber conocimiento y voluntad. Entonces, si yo no tengo, ¿no es cierto? Si no tengo conocimiento actual y efectivo, real, del objeto que está como elemento del tipo objetivo, voy a tener error de tipo. Pero claro, nos quisieron quitar porque claro, comenzaron a hablar la simplicidad, las redes PAES, y me contaban que le comenzaron a decir al presidente, veado, presidente, me contaba esto uno que había intervenido en las conversaciones de la discusión que tenía el presidente con el Código Orgánico, esto va a causar impunidad. Vean, pero para probar el error de tipo, la cosa es seria. No es nomás que uno plantea el error de tipo ya el juez le va a dar. Pues tienes que plantear cómo valorar para que el juez valore si hubo un error de tipo vencible o invencible. Si no caes en imprudencia con el vencible. Entonces, pero sí hay la posibilidad del error de tipo, ¿no? Y ahí viene la tipicidad. ¿Por qué? Porque si mantenemos la teoría del tipo objetivo, el dolo está ahí. ¿Y el dolo qué es? La realización de los elementos del tipo objetivo. Conocer los elementos y realizar los elementos. Vamos a tener la atipicidad. Sí podemos plantear la tipicidad. No es que el error de tipo y el error de prohibición tampoco se eliminó. A pesar que le quitaron de la redacción, ¿no? Vean, cuando la culpabilidad, vamos a llegar a la culpabilidad, dice que se tiene que tener conocimiento de la antijuicialidad, de su conducta. La comprensión de esa antigüedad de su conducta. Eso se llama posibilidad de hablar de error de prohibición. No es que no hay el error de prohibición. Es que el error de prohibición atenúa la pena. Tendremos que coger la atenuación cuando ¿qué? Cuando tenemos un problema psicológico atenuado. Cuando se rebaja. Ahí podremos meter. ¿Para qué? Para que impongan una pena. El juez puede hacer eso, porque tiene norma. ¿Se ven? Entonces no se eliminó. No se eliminó. Claro, y sabían es que el error de prohibición es que a nosotros nos han enseñado que la ignorancia de la ley no exime a persona buena. Sí, esa es la regla general. Nadie está diciendo que eso vamos a votar. Pero sí hay excepciones. ¿Hay o no hay excepciones? Las leyes están hechas con regla general y con excepción. ¿O no? Todos somos capaces ante la ley, excepto, y te manda la retapira de quienes no pueden ser capaces. Así se legisla. La regla general es la ignorancia de la ley no exime. Perfecto, porque eso es la seguridad jurídica y esa es la estabilidad del Estado y de la sociedad ecuatoriana. Pero sí se va a dar casos que se presenten error de prohibición. Y por ejemplo, pongámosle, porque siempre ponemos el ejemplo de lo que viene el Oriente. Pongámosle que un abogado acude a un cliente, es un ejemplo de reciente, un cliente va donde el abogado que no está capacitado completamente, no tiene la información de los fallos de la Corte Constitucional, ¿no es cierto? No tiene la información adecuada en la legislación. Y quién sabe, le dice, sí, vea, cliente, haga el favor, haga esto. No está prohibido. O quién sabe, estaba prohibido. Bueno, no estaba prohibido, no está prohibido. Hágalo nomás. O con las reformas de las tributarias que son cada rato. Son hiperactivas, ¿no es cierto? Las leyes tributarias.
Entonces, imagínense en ese momento, el tipo va a seguir haciendo, claro, entonces, ¿qué tendrá que demostrar en el proceso? Que ese abogado no tenía las circunstancias y la capacidad, la aptitud, no digo el conocimiento, la aptitud profesional adecuada, ¿para qué? Para asesorar. O como por ejemplo dice Roxín plantea un caso, claro, es cuando vos sales de la clase y los alumnos te abordan, ¿no? Y te preguntan, profe, vea, esto ven, y comienzan a hacerte preguntas y vos te alocas. Y vos a veces le dices una cosa, pero puede estar equivocada. Pero como es estudiante, te cree todo. Y como yo sé decir, en el país de los ciegos, el tuerto es el rey. Pues claro, yo soy el tuerto. Ahora, mis alumnos en ese rato son los ciegos. Me creen como que fuera yo el cura. Entonces, el muchacho salga, le dirá a alguien, ¿es esto? ¿Hay o no hay error de producción? De la comprensión de la antijuicial de su acto. ¿Por qué? Porque dijeron que la ley es eso. Les toca a los jueces decir que es una acción típica y cómo, por qué es típica, por qué es antijurídica y por qué es culpable. Porque son los filtros de racionalidad que el legislador puso. ¿Para qué? Para que las resoluciones sean motivadas, ¿sí?, con estos filtros. Estos filtros no están ahí en la ley, porque así dicen. Estos son los filtros que tienen que sustentar las resoluciones. Tienen que sustentar las resoluciones. Pasemos. Entonces, aquí la teoría tiene dos niveles. La teoría de la imputación primaria, que está conformada por la tipicidad y por la artificial, y la secundaria por la culpabilidad. Pasemos. Ambas forman... ¿Para qué muere? No. Ambas forman con la libertad y responsabilidad. ¿Por qué? A ver, no, más. Atrás. Para atrás, no sé. Ambas conforman el injusto personal. ¿Por qué conforman el injusto personal? El injusto está conformado por la tipicidad y la antijuicialidad. Y esa es la valoración del hecho. Cuando usted vea, por ejemplo, a Francisco Muñoz Conde dice, la valoración del hecho se da ¿cómo? Cuando hacemos la tipicidad y la antijuicialidad. Y la valoración del delincuente o del reo se hace ¿con qué? Con la culpabilidad. Así se hace. Entonces, ¿qué sucede? Que ahí se habla, el injusto es personal. ¿Por qué? Porque en la culpabilidad se determina ya aquí, individualmente la pena, la medida de la pena. Y ahí vemos quién hizo y quién está capacitado o no para cometer delito. La inimputabilidad o la inimputación. Puede ser que el tipo el que le coaccionó tenga todas las categorías, pero que el que estuvo con la pistola no sea culpable. ¿Sí? Entonces, ahí es donde se hace personal. Por eso es injusto personal. Pasemos, por favor. Ya, entonces vean. ¿La teoría de la imputación de sujeto libre tiene coherencia con nuestra Constitución? Sí. Y les demuestro con las normas constitucionales. El artículo 66.5 de la Constitución habla de libertad. Libertad con responsabilidad, acorde al sistema democrático. Todo el mundo tiene libertad, pero tiene responsabilidad. Responde aquí, ante las leyes. ¿Sí? Porque la acción humana es una sola, pero las estructuras de los dos delitos es diferente. El doloso tiene una construcción y el imprudente o culposo tiene otra construcción. ¿Ya? Y ya vamos a ver. Tiene diferentes construcciones. Pero la acción humana es una sola, porque es acción humana natural. Antes, prejurídica. Eso tienen que tener en la cabeza. No se olviden de esta explicación. Entonces, este concepto nos hace caminar. Por favor. Y vean lo que les hablaba. ¿Cuál es la estructura de la acción? La fase interna y la fase externa. La fase interna
es la que se encuentra en la esfera del pensamiento, que es la fijación de la meta, plan o programa. Quiero violar, quiero matar, quiero estafar, quiero inseminar. Ese es el fin, el plan, el programa, donde queremos llegar. En el imprudente, la crítica que le hacen a la teoría finalista, dicen, es que, claro, en el doloso lo que tenemos es un fin ilícito. ¿Sí? En el imprudente, cuando le critican a veces les responde y les dice, a ver, todo ser humano tiene un fin, y eso no podemos cambiar. Pero dice, en el imprudente, el fin es un fin lícito o irrelevante para el derecho. ¿Dónde es la diferencia? Dice Betze. En la utilización. Entonces, si ustedes leen, y si tienen la oportunidad de comprarse o ver, véanlo a Zaffaroni en YouTube. En YouTube Zaffaroni tiene, alguien la ha logrado y lo tiene la estructura de la teoría del delito. En YouTube, gratis, y tienen la clase todos los días con Zaffaroni. 4 horas, 8 horas en total. ¿Sí? Ahí tienen, ustedes tienen los medios, los jóvenes, que son enamorados de la computadora, pero enamórense para algo productivo, no para el YouTube, para mandarse mensajitos ahí como está, ya que se me acuerdan. Yo creo que está uno metido por ahí, y ve cómo le coquetea. Usted lo abraza. Sí. Está echado ahí, ¿qué estará haciendo? Para que no lo conozcan. Entonces vean, ahí lo encuentran. Y vean, ¿qué dice Zaffaroni? Zaffaroni dice, hay que hacer el hincapié en los medios. Es la diferencia que hace con el imprudente. Entonces, mientras los medios me ayudan a llegar al fin para matar, en el otro uso indebidamente de los medios para lograr el fin. Es decir, pongamos ejemplos para que me puedan entender. Yo manejo el carro, por eso dicen, nadie sale a manejar para matar, ¿cierto? Por eso dice una autora que se llama Esther Java García, una española. Ella dice que se reemplaza la decisión por el descuido. En el doloso yo tengo ¿qué? ¿Qué tengo? Tengo la decisión para destruir el bien jurídico a través del resultado que quiero conseguir. En la tentativa es lo mismo. ¿Sí? En la tentativa, ¿qué quiero hacer yo? Quiero matar, porque la voluntad mía, tengo una voluntad de realización, de consumación, y una voluntad de mantener el resultado. Donna sabe plantear y dice, a ver, voluntad de realización, voluntad de consumar. ¿Y de dónde? ¿Por qué se divide la voluntad en tres? Pero claro, porque tenemos la tentativa, acabada, inacabada, el arrepentimiento, el desistimiento. ¿Sí se dan cuenta? Entonces tengo la voluntad de realizar, pero puedo consumar, pero no se puede consumar. Tentativa. De mantener el resultado, puedo decir, no quiero. Desisto, me arrepiento. ¿Sí? Entonces, volviendo al tema, yo salgo con mi carro, ¿no es cierto? Yo salgo con mi carro, con mi vehículo, y camino. La norma está ahí, me dice 50 kilómetros por hora. ¿Sí? Y el rato que yo voy a 50 kilómetros, yo estoy dentro de la norma del deber objetivo y cuidado. Pero yo, para llegar a mi casa, que es el fin que yo consigo, acelero a 120. ¿Qué está pasando? Ya estoy usándole al medio, que es el vehículo, equivocadamente, ¿no? Estoy haciendo un mal uso del medio. ¿Sí? Y si yo mato a alguien con esa velocidad, produzco un resultado. ¿Por qué? Porque cometí la infracción al deber que la norma me decía
no debe ir más allá de 50 kilómetros por hora. Y fui a 90. ¿Sí? Entonces, en ese momento, produzco un resultado. ¿Por qué? Porque los medios, ¿sí? Los medios, usé mal. En cambio, en el goloso, yo uso los medios adecuadamente para matarlos. ¿Sí? Vean, y la tentativa nuestra es una construcción terrible, ¿no? Porque la tentativa, seguimos con la teoría de Carrara, nos acogemos a la teoría finalista, pero seguimos con la teoría de Carrara, porque habla de acto idóneo inequívocamente conducente a la realización de un acto. Vean, la teoría de la inequivocidad y la unicidad de Carrara fue superada en 1900, pero seguimos con la tentativa. Claro que hay que comenzar a construir el acto idóneo de otra manera, ¿sí? De otra manera. Entonces vean, pasemos, a ver, entonces vean, la selección de medios y el cálculo de efectos concomitantes. Vean, ¿qué pasa? En la fase interna está la aplicación de la meta, la selección de medios y el cálculo de los efectos concomitantes. ¿Qué significa? Que yo tengo que tener, ¿qué? Las agravantes. Ahí ingresa también las agravantes. Y es P, es la que el autor a través de la voluntad pone en marcha la causalidad y produce el resultado en el mundo real. Consigue el resultado propuesto. Eso es lo que tenemos que ver como estructura. Pasemos, por favor. La acción es una sola, ya que tiene dos aspectos, subjetivo y objetivo. Por eso la acción es evidente, no es como en el caso del causalismo. En el caso del causalismo solo era un movimiento corporal, producido por impulso de voluntad, sin conducción. No había un fin. Por eso es la diferencia entre el causalismo y el finalismo. Aquí es el punto de forma. En cambio, el finalismo es movimiento corporal, pero ese movimiento corporal tiene un fin, conducido por el conocimiento y por la voluntad. Y por eso es que el dolo se pasa al tipo penal. ¿Sí? No es así porque así nomás. Esta es la decisión metodológica. Porque comienza a verlo al objeto como es. Y el método para explicar esta acción es el finalismo. Digo, ¿qué hago? No es el tipo penal. Esto me pasó a mí cuando yo jugaba a concursos de la Corte Provincial. Era un delito de peculado. Pero el delito de peculado, ¿cuál es el elemento esencial del delito de peculado? Que sean fondos públicos. Era un delito de la ESPE, pero del Valle. Ese delito, ese elemento del tipo objetivo, no eran fondos públicos. No eran fondos públicos, ¿por qué? Porque los estudiantes le entregaban al funcionario público para que les haga pasar el año. Y decían, bien, ya te matriculo. No, ya te matriculo. Entonces, ¿qué haces vos como juez? Dices, a ver, si no es fondos públicos, esto es conclusión. ¿Puedes cambiar o no puedes cambiar el tipo penal? Es que mi indefensión, el abogado en libre ejercicio es el que tiene que ver todas las posibilidades que se le puede presentar. No es que el abogado, no es que yo me defiendo solo de esto. No. Tú tienes que ver que el fiscal se puede abrir en su investigación porque está tratando de descubrir el hecho. Y por eso el fiscal puede abrir las puertas. Y vos como defensor tienes que hacer ¿qué? Irle poniendo. Entonces, si el fiscal se mueve, no, este man sí sabe. Entonces tienes que poner las trampas, cerrarle, ¿no? ¡Pum! Es que vos eres el que tienes que ir cerrando el campo al fiscal. Si no el fiscal, si no haces nada, te arrasa el fiscal, no es el poder que tiene el fiscal. Pide a cualquier institución una información, todito le manda. Nadie dice que no. Entonces uno como abogado tiene que decir, no, ya va a pedir esto,
anticipemos, digamos esto, pero hagamos bien las preguntas para que nos manden bien información. Pero el único que puede imputar, atribuir, por eso bien cambiada la palabra imputado, solamente puede hacerlo el juez. Solo el juez puede imputar. Porque el juez es el que al final tiene que sentenciar. Es el que impone ¿qué? La pena. Y tiene que decir, este es el responsable de este delito. Entonces hay que bajarles el pedestal a los fiscales. Hay que bajar, discúlpenme que, a pesar de que soy invitado a la fiscalía, pero los fiscales son mis enemigos naturales. Yo soy defensor, entonces yo tengo que pelear con los fiscales. Pero claro, hay panas, hay buena gente, y los jueces, a los jueces ya dijimos, son las mujeres de las relaciones, hay que tratar así. Si va quedando claro. Si les he ayudado a verificar conceptos, disculpe que he comenzado, pero creo que cuando vi a los invitados dije, me equivoqué solo a hablar del delito imprudente. Creo yo que tenía que hablar de esta construcción total del delito doloso e imprudente, porque ustedes, yo creo que ahí puedo estar colaborando con ustedes, porque les voy a dejar ese gusanito para que ustedes puedan seguir leyendo. Y van a poder, vean, a mí esto me ha costado años me ha costado entender estas cosas. Ahora ya puedo explicar, vean, yo a veces le explico a mi esposa, a mi compañera, le explico lo que entendí de las lecturas y me dice, ¿y cuánto tuviste que leer, hijo? Le digo, tuve que leer 100 hojas. ¿Y qué tiempo te expliqué? En 3 minutos. O sea, 100 hojas en 3 minutos. El compromiso de los abogados es eso, por eso dice el decálogo. El abogado que lee, que no lee, cada día es menos abogado. Y que decía mi papá y mi mamá, lo que tienes en la cabeza, mi hijo, que es el conocimiento es poder, ¿no? Nadie te lo puede quitar. Te pueden violar, te pueden robar, te pueden cortar, todo te pueden hacer. Pero si te dejan intacta la masa encefálica, digo yo ya, eso es valiosísimo, súper valioso. Y vean, y cuando uno lee, invierte en libros, no malgasta en libros, invierte en libros, puedes ganar juicios que a veces parece que no están ganados. Entonces el compromiso es leer. Y si no quieren leer, oigan al doctor Zafarot. Él ya tiene, y vean, ustedes se pueden meter ahí, hay un doctor Fernando Miró, ¿sí? Pueden meterse a filosofía, hay páginas de filosofía en YouTube que les explican bien con una facilidad, yo me entiendo un montón. Donna también ya está ingresando en la página web. Entonces ya, como decía, estos aquí del doctor Zafarot, sustantivo. ¿Por qué? Porque cuando uno coge el método analítico, lo único que está haciendo es que extrayendo del todo las cosas particulares. Por eso la acción humana es la base de la teoría del delito. Pero el doctor Jacobs no lo tiene a la acción humana como base del delito. Partamos de eso. ¿Y qué pasa? Entonces, claro, como yo decía, juicio de tipicidad. Juicio de tipicidad. Entonces, claro, si yo cumplo el tipo penal típico, con los dos elementos objetivo y subjetivo, ¿y qué hago yo? Ya tengo un juicio de tipicidad que es un indicio para hacer ¿qué? El juicio de antijuicidad, que es el juicio negativo de la conducta, que violé la norma de conducta. ¿Sí?
Eso Zaffaroni le llama antinormatividad, que todavía no es antijuicidad. Porque ¿qué puede pasar? Porque yo violé la norma de conducta, la norma que me dijo, claro, porque verán, ustedes me dicen, este doctor sigue hablando de norma de conducta, ¿verdad? Hay un alemán que se llama Bindi, pues el man dice, a ver, verán, el delincuente cuando mata, ¿viola el tipo penal o cumple el tipo penal? Cumple, ¿no es cierto? Entonces él se pregunta y dice, ¿y qué viola? Entonces, vean, los alemanes son terribles, por eso nos tienen sentados aquí y estamos cabezones a veces que no los entendemos por las traducciones. Viola la norma, esa norma de conducta, es decir, esa norma que dice, que prohíbe o manda. Cuando uno hace una interpretación del tipo penal con los hechos, uno se va a dar cuenta que es o me mandaba o me prohibía. Y ahí nace la acción u omisión. ¿Se ve? El deber de actuar o no actuar en contra del bien jurídico. Entonces, si yo tengo omisión, por ejemplo, nosotros ahorita en la definición de omisión mezclaron, digamos, parece que ahí que el problema es seguir con los conceptos, es decir, tuvieron el miedo de pasar a la teoría penalista. Y seguimos con la definición de omisión, es el deber, y quien tiene el deber jurídico de actuar y no lo hace equivale a ocasionar. Eso se llama omisión impropia. Pero más adelante en omisión habla quien tiene el deber jurídico. Entonces ya cambian deber jurídico por posición de garante. Que es lo mismo. Es lo mismo, ¿verdad? Pero ya define de otra manera. Entonces el juez va a tener que coger ¿qué? La posición de garante. Porque la posición de garante es más garantista, le pone más límites racionales a la actuación. Y te pone contrato, ley. ¿Cuál es la posición de garante? La que tiene, que nace por la ley, por el contrato, por la posición. ¿Se ven? Entonces, esa norma prohibitiva es la que viola. Y pasamos al juicio de antijuicidad. Y solo viola la norma. Porque el resultado es el que une entre tipicidad y antijuicidad. Si no se puso el resultado, pues puede haber amenaza, la tentativa. Entonces pasamos al juicio de antijuicidad. Si en el juicio de antijuicidad no tengo causas de justificación, es antijurídica. Porque ya violé el bien jurídico. Pero si tengo causas de justificación, solo violé la norma que me prohibía, pero no es antijurídica. Por ejemplo, en la legítima defensa. Vean, el ejemplo que pone la dogmática es el ejemplo del verdugo, de la legítima defensa y del asesino. Todos hacen acción típica, porque están matando a un ser humano. Pero el verdugo violó la norma, ¿sí? Le prohibió matar, pero está justificado. ¿Por qué? Porque cumple un deber previsto en la ley, ¿sí? Es como el alguacil, como el policía, el allanamiento, ¿no es cierto? Es típica, viola el tipo penal, pero se encuentra justificada. ¿Por qué? Porque las causas de justificación ahora están determinadas y dice por cumplimiento de la ley debidamente autorizada por autoridad competente. ¿No es cierto? Entonces, si yo tengo la autorización del juez para allanar la casa, no cometo delito, porque está justificado. Si mato en legítima defensa, mato, pero estoy con legítima defensa. Claro, vean, y ahora ha cambiado, ¿no? Ahora es una bonita redacción ya. Necesidad, como dice la legítima defensa. La legítima defensa nos habla, nos dice necesidad racional de la defensa. Entonces ya, ¿saben qué cambiamos aquí? Ya,
lo que nos enseñaban nuestros profesores, y hasta mi papá me enseñaba, la famosa proporcionalidad. No hay talla. El principio que rige la legítima defensa es la necesidad. Y yo les voy a poner un ejemplo propio de aquí. Un estudiante, no me recuerdo, pero era estudiante de aquí, me decía: doctor, un tipo le estaba violando vía oral y la chica le mutiló el pelo. ¿Es legítima defensa? Es legítima defensa porque hay necesidad racional de la defensa. Si poníamos proporcionalidad, es que los dientes son más duros que el pene. Nunca habrá defensa. Pobre mujer. ¿Se imaginan? Si se imaginan lo que causaba eso. Por ejemplo, vean, el doctor Dona, cuando nos daba clases, nos decía: Maradona, vean, les voy a poner un ejemplo. Maradona, esto es caso real en Argentina, no es que es invento de laboratorio. Maradona estaba en un asado, regresado de Italia. Y pobre Maradona, ustedes saben cómo lo acosaban y hasta ahora lo acosan. A Maradona, los paparazzi, ¿no? Libertad de expresión y de información. ¿Qué dice Maradona? Vea, déjenme en paz. Déjenme en paz. Váyase. Nada. Sale con la manguera. Nada. Pone unos papeles en la puerta. Nada. Y no falta el cretino de los periodistas que siempre hay, ¿no? Que se puso en el árbol y siguió. Maradona coge la pistola de fogueo y ¡bum! Juicio penal por lesiones. Claro, a nosotros nos han enseñado solamente con los delitos contra la vida. Ahí no hay agresión ilegítima actual por parte del periodista. ¿Sí o no? Claro que. Imagínense, el tipo está violando un derecho. ¿Cuál es el bien jurídico que está afectando de Maradona? A la privacidad. ¿No es cierto? Es que Maradona usó la pistola. Es el menos gravoso. Porque pudo haber usado una piedra y lo pudo haber matado. ¿Se ven? Porque la racionalidad es adjetivo de la necesidad. Porque la necesidad es que no me quedó otro mecanismo para defenderme. Eso dice. Entonces yo puedo usar la de fogueo y si acabo la agresión, legítima defensa. Entonces ahí dicen, los autores ponen un ejemplo, que una mujer está invadida su casa por un ladrón, ¿no? Por un ladrón. Y el ladrón entra con un cuchillo. La mujer coge una pistola. Hay desproporcionalidad, le decimos. Pero no le voy a decir a la mujer: vea, la ley está diciendo que tienes que ver proporcionalmente cuando ya lo único que le queda es coger el arma. No va a decir: vea, espérate, loco. Espérate, porque la ley me dice que tengo que ver un cuchillo. Echa el cuchillo frente al hombre. La matan. Entonces ella se coge la pistola y con eso repele, le puede herir, le puede pegar y hasta lo puede matar. Pero es la necesidad racional de la defensa. Es repeler la agresión. Si se dan cuenta, entonces tenemos que cambiar la concepción también hasta de la legítima defensa también. Leerán esto a Luzón Peña. Luzón Peña habla casi todo el mundo aspectos esenciales de legítima defensa. Ese es el libro clave. Aspectos esenciales de la legítima defensa de Diego Manuel Luzón Peña. Todo el mundo sigue a Luzón Peña. Es un libro antiguísimo, ¿no? Pero como recién llega acá al Ecuador, les estoy diciendo. Porque siempre estamos atrasados, ¿no? Es decir, se valora. Imputar significa valorar. Porque no te puedes poner en la parte subjetiva, ¿no? Pero claro, cuando tú ves la previsibilidad
con que actuó la consecuencia y no evitó, y se planteó un plan, ¿hay o no hay dolo? Ahí no está en los hechos. Se puede valorar y se puede sacar. Pasemos, por favor. La tipicidad, bueno, ya eso hablamos, pasamos. La tipicidad es el juicio negativo de la acción típica en el desvalor que se hace la conducta o una acción incumplida en la tipicidad. Es el juicio de imputación que se hace del desvalor de acción y del desvalor del resultado. Es decir, acuérdense al inicio de la conferencia, ¿qué les decía yo? Las acciones humanas son reguladas, pero tienen que ser valoradas por el derecho. Es decir, tienen que tener relevancia. Y cuando esa acción es típica, se produce el primer desvalor. Desvalor de acción. Antejuiciedad formal se llama. Cuando se produce el resultado, y si pasa el juicio de antejuiciedad, se produce ¿qué? El desvalor del resultado. Ahí hay los dos desvalores y por lo tanto el desvalor del resultado se llama antejuiciedad material. Las dos antejuiciedades son las que forman. Entonces, esa es la lesividad. Entonces, la discusión es si en el artículo 66.5 de la Constitución, cuando hablábamos, dice la libertad de desarrollo de la personalidad, ¿no es cierto? Sin dañar el derecho de otro. Entonces, si nosotros leemos al doctor Ávila, Ramiro Ávila, ¿qué dice? ¿Somos un Estado constitucional de derechos? Sí. ¿Somos Estado de Derecho? ¿Sí o no? También somos. El Estado de Derecho está implícitamente en el Estado constitucional. La ley no es que ha dejado de ser ley, es ley. Pero ¿qué ha pasado con la ley? ¿Se ha transformado en qué? Entonces, ese es el punto de partida para la crítica que hace Ferrajoli o el neoconstitucionalismo a Kelsen. Y lo que les había dicho, Kelsen se hace dos preguntas: ¿quién hace la ley y cómo hace la ley? Ferrajoli y el neoconstitucionalismo avanzan más allá. ¿Qué? Es decir, el contenido, la coherencia. Kelsen solo hablaba de qué? De la unidad, de la unidad hablaba. Es decir, la ley suprema genera la competencia para dictar una ley de menor grado, unidad. Pero Ferrajoli plantea la coherencia, y la coherencia es en cuanto a qué? Al contenido. ¿Y qué es el contenido? El contenido es los derechos. Las leyes tienen que ser hechas por derecho, por los derechos. Entonces, esta discusión de la lesividad, ¿no se va en contra del ordenamiento jurídico? Sí se va en contra del ordenamiento jurídico. Sí se va en contra de la ley, contra la norma. Pero además se va contra el bien jurídico, que es los derechos. Por eso las dos antijuiciedades, no solamente una. Yo discutía con Ramiro Ávila y discutía, me decía, pero claro, porque si ustedes ven en la Constitución del año 98, en el año 98 hablaba libertad de desarrollo personal sin más límites que el ordenamiento jurídico y los derechos de los demás, que se infiere lógicamente del tipo penal, que es el enunciado, la descripción, lo que está en la ley, se infiere ¿qué? Zaffaroni dice, se infiere en forma lógica. ¿Por qué? Porque nace de la coherencia de la interpretación de una norma que es jurídica, imperativa o de conducta, prohibitiva o de mandato. De ahí nace el desvalor de acción y el desvalor de resultado. Esas son las explicaciones que los autores dan. Entonces, cuando ustedes lean Santiago Pirpuy, toditos, señores, toditos. ¿Y saben dónde está el sustento de nuestra explicación? En el artículo 1 del Código Orgánico Penal. Cuando dice, y leamos para no hablar de memoria, vean, dice, el artículo 1 dice, ya se me cayó, la finalidad, este código tiene
como finalidad normal el poder punitivo. ¿Qué significa normal? En ese momento nuestro sistema penal se vuelve normativo. ¿Qué significa el sistema normativo? En la lógica del constitucionalismo que estamos viendo, la norma se convierte en una norma prescriptiva, de vinculación, es decir, de vinculación a la norma. Y significa prescriptivo. ¿Qué significa lo prescriptivo? A ver, el lenguaje tiene tres formas de lenguaje: el lenguaje descriptivo, prescriptivo y emotivo. El descriptivo es el de los científicos, el emotivo es el de los poetas, el que dice mi amor. Sí, el descriptivo es el del científico que comienza a ver las cosas y va describiendo, y el prescriptivo es el del derecho. Por eso nosotros tenemos en el artículo primero del Código Civil, dice, ¿qué dice? ¿Qué es ley? Ley es la declaración de la voluntad soberana que en forma prescrita manda prohibir. El artículo primero del Código Civil nos da la razón. Prescriptiva, porque nos manda, nos ordena, nos prohíbe o nos permite. Esas son las conductas que tenemos que hacer o no hacer. Nos vincula, por eso el derecho penal norma el poder punitivo. ¿Para qué? Para darle límites, pero además a los ciudadanos en su libertad y en su responsabilidad a cumplir ¿qué? A cumplir la norma penal, a no matar, no violar, ¿no es cierto? O en la posición de garante, a salvar al bien jurídico, ¿cierto? ¿Cierto? Ya. Entonces, ese es el sistema normativo que está en el Código Penal. La víncula. Por eso la Constitución es norma jurídica y es un sistema normativo axiológico. Por eso la norma de la Constitución es prescriptiva. Los principios son prescriptivos. No se olviden la palabra prescriptivo. Porque la prescriptivo es que busca la conducta del ser humano para algo. Por ejemplo, vean, nosotros podemos tener letreros, ahora ya no hay, ¿no? Edificio libre de humo. El texto legal, edificio libre de humo. Hacemos una interpretación. ¿Qué nos está diciendo la norma? Prohibido fumar, y alguien está fumando. ¿Sí ven? Prohibido fumar. Eso nos está diciendo esa norma, ¿o no? Ese es lo que busca de nosotros que hagamos. Por eso la Constitución es prescriptiva. ¿Por qué? Porque busca que las autoridades y todos los seres humanos cumplamos la Constitución para proteger derechos. Por eso es un sistema prescriptivo. ¿Ya? Entonces, y el bien jurídico es, si yo cojo como legislador, voy de arriba hacia abajo. Porque tengo que ver el bien jurídico, cuál es la norma que le va a proteger, prohibir y tengo que ver el tipo penal. Pero si soy juez, voy de abajo hacia arriba. Primero tipifico, después violo antijuicial y después veo que si se va en contra o no se va en contra del bien jurídico. Es de abajo hacia arriba el ejercicio. Entonces, si ustedes cogen otros autores, por ejemplo, como el doctor Santiago Mirpuy dice que la norma es una norma de conducta, se llama norma primaria. ¿Para qué esta norma primaria? Para proteger bienes jurídicos. Y la norma secundaria es la que el juez aplica la sanción cuando hay la violación a la norma primaria. Así son las explicaciones. Ese es el desarrollo de acción del valor de los resultados. Y eso tendrá que... es la dogmática, es la teoría que va a ver. Por favor, pasa. Que se infiere lógicamente del tipo penal, que es el enunciado, la descripción, lo que está en la ley, se infiere que Zaffaroni dice, se infiere en forma lógica. ¿Por qué? Porque nace de la coherencia de la interpretación de una norma que es jurídica, imperativa o de conducta, prohibitiva o de mandato.
De ahí nace el desvalor de acción y el desvalor de resultado. Esas son las explicaciones que los autores dan. Entonces, cuando ustedes lean Santiago Milpuy, toditos, señores, toditos. ¿Y saben dónde está el sustento de nuestra explicación? En el artículo 1 del Código Orgánico Penal. Cuando dice, y leamos para no hablar de memoria, vean, dice, el artículo 1 dice, ya se me cayó, la finalidad, este código tiene como finalidad normal el poder punitivo. ¿Qué significa normal? En ese momento nuestro sistema penal se vuelve normativo. ¿Qué significa el sistema normativo? En la lógica del constitucionalismo que estamos viendo, la norma se convierte en una norma prescriptiva de vinculación, es decir, de vinculación a la norma. Y significa prescriptivo. ¿Qué significa lo prescriptivo? A ver, el lenguaje tiene tres formas de lenguaje: el lenguaje descriptivo, prescriptivo y emotivo. El descriptivo es el de los científicos, el emotivo es el de los poetas, el que dice mi amor. Sí, el descriptivo es el del científico que comienza a ver las cosas y va describiendo. Y el prescriptivo es el del derecho. Por eso nosotros tenemos en el artículo 1 del Código Civil, dice, ¿qué dice? ¿Qué es ley? Ley es la declaración de la voluntad soberana que en forma prescripta manda prohibir. El artículo 1 del Código Civil nos da la razón. Prescriptiva, porque nos manda, nos ordena, nos prohíbe o nos permite. Esas son las conductas que tenemos que hacer o no hacer. Nos vincula, por eso el derecho penal norma el poder punitivo. ¿Para qué? Para dar límites, pero además a los ciudadanos en su libertad y en su responsabilidad a cumplir ¿qué? A cumplir la norma penal, a no matar, no violar, ¿no es cierto? O en la posición de garante, a salvar al bien jurídico, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces, ese es el sistema normativo que está en el Código Penal. La víncula. Por eso la Constitución es norma jurídica y es un sistema normativo axiológico. Por eso la norma de la Constitución es prescriptiva. Los principios son prescriptivos. No se olviden la palabra prescriptivo. Porque la prescriptivo es que busca la conducta del ser humano para algo. Por ejemplo, vean, nosotros podemos tener letreros, ahora ya no hay, ¿no? Edificio libre de humo. El texto legal, edificio libre de humo. Hacemos una interpretación. ¿Qué nos está diciendo la norma? Prohibido fumar, y alguien está fumando. ¿Sí ven? Prohibido fumar. Eso nos está diciendo esa norma, ¿o no? Ese es lo que busca de nosotros que hagamos. Por eso la Constitución es prescriptiva. ¿Por qué? Porque busca que las autoridades y todos los seres humanos cumplamos la función para proteger derechos. Por eso es un sistema prescriptivo. ¿Ya? Entonces, y el bien jurídico es lo real. Si yo cojo como legislador, voy de arriba hacia abajo. Porque tengo que ver el bien jurídico, cuál es la norma que le va a proteger, prohibido, y tengo que ver el tipo penal. Pero si soy juez, voy de abajo hacia arriba. Primero tipifico, después violo antijuicial y después veo que si se va en contra o no se va en contra del bien jurídico. Es de abajo hacia arriba el ejercicio. Entonces, si ustedes cogen otros autores, por ejemplo, como el doctor Santiago Milpuy dice que la norma es una norma de conducta, se llama norma primaria. ¿Para qué esta norma primaria? Para proteger bienes jurídicos.
Y la norma secundaria es la que el juez aplica la sanción cuando hay la violación a la norma primaria. Así son las explicaciones. Ese es el desvalor de acción, el desvalor de resultados. Y eso tendrá que... Es la dogmática, es la teoría que va a haber. Por favor, pasa.